Masejet Julin, Dafea Mudalef 5a, 11 líneas de arriba para abajo. En la clase anterior mencionamos que Rabaná, en nombre de Shmuel, dijo que la shejitá de un mumar la bodat kohavim es kesherá, o sea que se puede comer de su shejitá. La Gemara a continuación trata de traer una prueba a favor de él. Leima mesaya le vehaorevim veim lo lechem u basar baboker velechem u basar ba'arem ve'amar Rabiuda amarav mi beta baje de achab al piat dibur shani. Hay un pasuk en Melahim tomo 1, capítulo 17, versículo 6, que dice que los cuervos le traían a Eliyahu Nabí pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde-noche. Dice Rabbi Yudá, nombre de Rab, ¿de dónde salía esa carne? De la cocina de Ahab. Y como ya vimos en la clase anterior, Ahab y su grupo eran que Mumar la Avodat Kohavim. Y aún así, Eliyahu comía esa carne. Vemos que se puede comer la carne de un Mumar la Avodat Kohavim. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba diciendo que no puede ser prueba de allá. ¿Por qué? Porque ahí a Eliyahu Nabí le llegó, tuvo una profecía, y en la profecía le decía que estaba permitido comer esa carne. ¿Sí? Entonces no puedes traer una prueba de un caso en el cual hubo una profecía que le permitió a Eliyahu Nabí comer esa carne a una regla general en todos los casos. Mai Orvim, Amar Rabina Orvim Amash. Amale Rabada Barmanium, Bedin Matre Gabre, Dave Shemaya Orvim, Miloketiv, Veyarguet, Oreb, Betzur, Oreb, Betzee, Vegomer, Amarle, Itramai, Milta de Tarvayu, Have Shemaya Orvim, Bedilma Shemekoma, Miloketiv, Vaaram, Yetzeu, Kedudim, Veishum, Eretz Israel, Naara, Ketana, Vekashelan, Karela, Naara, Vekaile, Ketana, Vamar Rabi, Peda, Ketana, de Mineora, Imken Orvim y Bayale. La Gemara en esta parte nos explica qué significa Orvim, ¿sí? Orvim en el pasuk, que los Orvim le traían a Eliyahu la carne. Dice Rabina, Orvim amash, o sea, cuervos, literal, como explicamos antes. Le pregunta Rabada Barmaniume a Rabina, ¿quién te dijo? Puede ser que se refiere a dos personas, que el nombre de cada uno de ellos es que es Oreb, y por eso ambos se llamaban que Orvim. ¿Sí? Como está escrito en el pasuk, en Shofetim 7:25, Veyarguet, Oreb, Betzur, vemos que hay personas que se llaman que Oreb. Le respondió Rabina, yo entiendo que puede haber una persona que se llama Oreb, pero justo dos personas que van juntos y justo esas dos personas se llaman Oreb cada uno, es difícil eso. Sigue preguntando Rabada Barmaniume, pero ¿sabes qué? Puede ser que el nombre de cada uno era diferente. Y ambos se llaman Orvim, el pasuk cuando los llama, le llama Orvim como un apodo porque vienen de un lugar llamado que Oreb, como está escrito en el pasuk en Melahim tomo 2, capítulo 5, versículo 2. Va'aram yatzeu kedudim veishum eretz Israel Naara Ketana. ¿Naara o Ketana? Naara es una muchacha que tiene tal edad, de 12 en adelante, y Ketana es menor de 12. Entonces, ¿cómo Naara o Ketana? Dice Rabbi Pedat, no, era Ketana. Pero la llamaban Naara porque venía de un lugar llamado ¿qué? Neaurán. ¿Sí? Entonces vemos que el pasuk muchas veces hace referencia a la persona del lugar en donde viene. Entonces aquí también puede ser que estas dos personas tenían dos nombres diferentes y las llama Orvim por el lugar de donde vienen, porque vienen de un lugar llamado Oreb. Responde Rabina, si ambos hubiesen venido de un lugar llamado Oreb y lo llaman Orvim por el lugar de donde llegan, no debería decir Orvim, sino Orvillim. Según la gramática debería decir que Orvillim, ¿sí? El hecho que la Torah no dice Orvillim, sino dice Orvim, mashma, que la kavaná es a cuervos literal, mamash, Orvim, mamash. Seguimos. Leima mesayale hakol shuhatim vafilu kuti vafilu arel vafilu Israel mumar hay arel ejidam y lema shemetu ejamejamat milah Israel me aliahu el pshita mumar la arelot o la arelut mejor dicho ema seifa vafilu Israel mumar ejidami y mumar le davar ejad hay no mumar la arelot el ala mumar la bodat kochavim vejedra banan lo leo la mimalach mumar la bodat kochavim lo de amar mor hamura bodat kochavim shekol hakofer que modé bejol la Torah kula el amumar le otó davar uje de Rabba. La Gemara intenta traer otra prueba a favor de Rabaná en nombre de Shmuel, de una baraita, que esta baraita ya la mencionamos en la clase anterior. La baraita dice lo siguiente: Akol shohatim. Todos pueden hacer ¿qué? Shejita. Inclusive Kuti. Inclusive un Israel Arel. Inclusive un Israel Mumar. ¿Sí? Analicemos cuál es el caso segundo, Arel. ¿Sí? ¿Por qué fue que es Arel? Incircunciso, que no tuvo circuncisión. ¿Por qué no se hizo circuncisión? Sí es porque sus hermanos murieron por Milá, es la razón que no se hizo por Sacaná, ¿sí? Entonces este caso es ones, y si es ones es un Israel normal,
¿sí? Entonces, obvio que va a estar permitido hacer shejitá, porque la Torah me dice, va afilu arel. ¿Cuál es el hidush? Obvio. ¿Sí? Entonces, tenemos que decir que el caso aquí de afilu arel es mumar la arelut. O sea, una persona que no tuvo hermanos que murieron en la milá, pero que él decidió, no quiero hacer milá, ¿sí? Y aún así la baraita nos dice que tiene permitido hacer ¿qué? Shejitá, ¿sí? O sea, que es mumar la arelut, renegado para arelut, para Brit Milá, ¿sí? Este es el caso de afilu arel. Dice la Gemara, entonces ahorita analicemos el último caso. ¿Cuál es el último caso? Vafilu Israel mumar. ¿Qué significa afilu Israel mumar? Sí es mumar para cualquier pecado, o sea, para cualquier uno de los pecados de la Torah menos nevelot, ¿sí? Pues el mismo caso de mumar la arelut. De la misma manera que mumar la arelut, decimos que es nada más mumar renegado para arelut y no para nevelot y trefot, y por eso está en la shejitá. Pues también cualquier otro caso que es mumar para otro pecado, que no es nevelot, también va a estar kasher para shejitá, obvio. Entonces, ¿cuál es el hidush? Cuando dice afir Israel mumar, tenemos que decir que el caso de Israel mumar es que ¿qué? Que es mumar la bodat kohavim, ¿sí? Que afilu mumar la bodat kohavim, ¿sí? No decimos que se considera mumar le la Torah kulá, sino que es nada más para bodat kohavim. Para nevelá va a estar ¿qué? Para shejitá va a estar ¿qué? Kasher. Prueba a favor de Rabbaná en nombre de Shmuel que dice que mumar la bodat kohavim, su shejitá va a estar ¿qué? Kasher. Dice Rabbaná, no, puede ser cuando dice mumar Israel mumar, se refiere, o sea, puede ser cuando es mumar la bodat kohavim, puede ser que en verdad no va a poder hacer shejitá, no como Rabbaná. ¿Por qué? Porque es tan, como dice la Gemara, es tan hamuradat kohavim que una persona que hace bodat kohavim es como si fuese que está kofer en toda la Torah, ¿sí? Incluyendo que shejitá, ¿sí? Y no podría. Y cuando dice Israel mumar, se refiere que Israel mumar leotodabar. ¿Qué es leotodabar? Mumar a nevelotu trefot por gratificación, como dijo Raba, que afirma una persona que es mumar para nevelotu trefot por gratificación, se hace shejitá y le habían dado un cuchillo ya verificado, recuerden en la clase anterior, está kasher. Puede ser que esta sea la explicación. Entonces no hay prueba a favor de Rabán en nombre de Shmuel. Seguimos. Ahorita la Gemara trae una pregunta en contra de Rabanán. Meiti ve mikem velo kulechem leotziet amumar. Mikem בכם חילקתי ולא באומות מן הבהמה להביא בני אדם שדומים לבהמה. מכאן אמרו מקבלים קורבנות מפושעי ישראל כדי שיחזרו בהם בתשובה. חוץ מן המומר הוא מנסח את היין ומחלל שבתות בפרהסיה. הגוף הקשיא. אמרת מכם ולא כולכם להוציא את המומר. הדר תני מקבלים קורבנות מפושעי ישראל. הלא קשיא. ריש המומר לכל התורה כולה, מציאת המומר לדבר אחד. אימה סיפה. חוץ מן המומר הוא מנסח את היין ומחלל שבת בפרהסיה. היי מומר יחידמי, אם מומר לכל התורה כולה היינו רישא, ואם מומר לדבר אחד קשה מציאתה, אלא לאו הכי כמר חוץ מן המומר לנסח את היין ולחלל שבתות בפרהסיה. עלמא מומר לעבודת כוכבים הווה מומר לכל התורה כולה, ותיעותא דרבנן תיעותא. La Gemara trae una pregunta en contra de Rabanán de una baraita. Presten atención en lo que dice la baraita. Claro, voy a traducir la baraita, después vamos a analizar la explicación. La baraita al principio trae un pasuk en Vaikra 1.2 que nos habla sobre Olat Nedabah. El pasuk dice, Adam ki akriv mikem korban lashem. De ustedes. Mashma que solo parte de ustedes y no todos. ¿Qué te viene a excluir? Mumar, renegado. Que él no puede traer ¿qué? Korban Nedabah. ¿Sí? Sigue diciendo la baraita, el hecho que la exclusión es de la palabra mikem, mashma que todo esto que un mumar no puede traer Korban Nedabah es únicamente cuando es Mikem, cuando es de Am Israel. Ahí es cuando está excluido. Un Mumar Israel. Pero entre los idólatras, Mumotolam, mejor dicho, el resto de las naciones, todos pueden traer todos pueden traer Korban Nedabah y no hay diferencia si es Mumar o no es Mumar. Esa es la primera parte de la varita. Segunda parte de la varita trae la continuación del pasuk. Min ha-behema, de el animal. Aquí nos viene a incluir que cualquier persona que parece en sus acciones a los animales, o sea que no cumple las mitzvot, está incluido en la opción de traer Korban Nedabah. Mira, Bema, también personas parecidas a animales en sus acciones pueden traer Korban Nedabah. De aquí dicen Jajamim, que se aceptan korbanot de Poshei Israel, que es Poshei Israel, pecadores de Israel. ¿Para qué? Para que eventualmente vuelvan en Teshuvah. Menos de un mumar y de una persona que menasejeta en la bodazara, que vierte libaciones de vino, hace libaciones de vino para idolatría y el que profana Shabbat
befaresia, públicamente, que ahí no se recibe de ellos Corban. Así dice la baraita. Bien, la Gemara empieza a analizar. Aquí tenemos básicamente una contradicción entre la primera parte y la parte media. ¿Por qué? Porque al principio dijimos Mikem, que nada más de ustedes, o sea, solamente parte de ustedes, pero ¿quién no puede? Mumar. Mumar no puede, ¿qué? Traer Corban Nedab, así dijimos al principio. Y después dijimos que Mina Behemá, que sí se acepta Corbanot de qué, que ahí sí nos viene a decir que sí se acepta Corbanot de Poshe Israel. Aparentemente, ¿qué es Poshe Israel? Mumar. Entonces decide, ¿se puede recibir Mumar o no se puede recibir un Corban Nedab de un Mumar? Dice la Gemara, no, mira, la primera parte está hablando cuando es Mumar Lejola Torácula, un renegado de toda la Torah. Ahí no se acepta, ¿sí? Y la parte media que te dice Mina Behemá, que te viene a incluir Poshe Israel, te viene a decir cuando es Mumar le dabar ejad bilba, para un solo pecado. Ahí sí lo aceptamos, ¿por qué? Porque eso va a hacer de que vuelva en Teshuvah. A diferencia, si es un Mumar Lejola Torácula, ¿qué va a aceptar? No va a volver en Teshuvah. Sigue analizando la Gemara un segundo. La última parte. Si analizamos la primera parte, cuando dice Mumar, ¿qué es? Mumar, Lejola Torácula, no se acepta Corban Nedab. Poshe Israel, la parte media, que sí se acepta es que le da barejad. Después dice, Poshe Israel sí se recibe. Chutz mina Mumar, que es Chutz mina Mumar, que es Mumar. Y Menasej Tayen, Mejal Shabbat Befaresia. Cuando dice Chutz mina Mumar, Menasej Tayen, Mejal Shabbat Befaresia, que eso no se acepta. ¿Qué es Mumar ahí? Si es Mumar Lejola Torácula, pues ya está escrito en la primera parte, que no se recibe. Y si es Mumar le da barejad, pues no va a cuadrar con la del medio, porque el medio dice que sí se recibe. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa acá? Que ¿cómo explicamos la tercera parte cuando dice Mumar? Dice, no, tenemos que decir que esa tercera parte cuando dice Mumar no es una cosa independiente. No es Hutzina Mumar, Menasej Tayain, Mejal Shabbat Befaresia. No son tres cosas. Sino Hutzina Mumar, Le Nasej Tayain. Y Mejal Shabbat Befaresia. Son dos cosas. O sea, Hutzina Mumar, que es Mumar en qué? Para Abodazara. Para una de las acciones de Abodazara. Osh Mejal Shabbat Befaresia. ¿Sí? Que de él no se recibe el Corban. Entonces vemos aquí que ¿qué? En la baraita, según esta explicación, que Mumar, Lejola Torácula, no se acepta Corban Nedab. Poshe Israel, ¿qué es? Mumar para una cosa, sí se acepta. Y después vemos que Mumar, ¿para qué? Para una cosa, pero es idolatría, o Mejal Shabbat Befaresia, ahí no se acepta. Entonces vemos que un Mumar, la Bodat Kohabim, no se acepta que, no se acepta el Corban de él, ¿sí? No se acepta para Corban Nedab. ¿Por qué? Nada más es Mumar para una cosa. Vemos que cuando es para Abodazara se considera Mumar ¿para qué? Para toda la Torah. Entonces, si es así, pregunta en contra de Rabaná en nombre de Shmuel, que dice, cuando es Mumar la Kohanim se acepta su shejita. Porque decimos que nada más para la Kohanim, no para toda la Torah. Aquí vemos que cuando es Mumar la Kohanim es para todo. Entonces, debería ser que no deberías aceptar su shejita, porque es Mumar para todo, también para shejita. La demás se queda en pregunta en contra, tiufta en contra Rabaná. Seguimos. Veja mehaja nafka, mehata nafka. מעם הארץ, רבי שמעון בן יוסי אומר משום רבי שמעון, אשר לא תעשנה בשגגה בהשם. השם מידיעתו מביא קורבן שגגתו, אינו שם מידיעתו אינו מביא קורבן שגגתו, ואמרים מאי בניו, ואמר רבונה מומר לאכול חלב והביא קורבן על אדם מקה בניו. חדה בחטאת וחדה בעולה, וצריכי. דיש מינן חטאת משום דלכפרה הוא, אבל עולה דורון הוא, אימה לקבל מיני, ויש מינן עולה משום דלחיובה הוא. אבל חטאת דחיובה הוא, אימה לקבל מיני, צריכה. לגמרא una vez ya tumbó a Rabaná en nombre de Shmuel, como acabamos de explicar antes. La hermanita se enfoca en la última baraita que trajimos. En la última baraita dijimos que no se recibe Corban Nedabá de quién? Corban Olad Nedabá, ¿sí? De un Mumar para toda la Torah. ¿Y dónde lo aprendemos? De la palabra Mikem. ¿Sí? En Vaikra 1.2 dice Adam Kiakrim Mikem, de ustedes, parte de ustedes. O sea que hay una parte que no. ¿Qué parte no? El que es Mumar Lejol la Torah. Entonces, ¿de dónde se aprende que ellos no pueden? De la palabra Mikem. Pregunta la Gemara. Así vimos en la baraita anterior. Ya vimos la primera baraita. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué? Porque hay una segunda baraita que nos dice que la fuente de esto es de otro lugar. ¿Sí? Hay una segunda baraita que nos dice lo siguiente. Hay un pasuk en Vaikra, capítulo 4, versículos 27 y 28, que dice, me'am haaretz ve'evi korbano. Me'am haaretz, de la haaretz, del pueblo de la tierra. Mashma que no, ese paso está hablando sobre Korban Hatat Shel Yahid. Mashma que no todos pueden traer ¿qué? Korban Hatat, solo Me'amaretz, parte de ustedes. Te viene a excluir ¿qué? Mumar. Un Mumar que está acostumbrado a transgredir pecados Bemezid, se no acepta Korban Hatat por una acción que hizo Beshogeg, porque él está acostumbrado a hacer ¿qué? Bemezid. O sea, a pesar que pecó Beshogeg, no se acepta ¿qué? Que él pueda, que un Korban Hatat de él. Así dice Tanakama. Rabbi Shimon ben Yossi, en nombre de Rabbi Shimon dice
Estoy de acuerdo contigo, pero ¿de dónde aprendemos de que no se recibe un korban hatat de él? Se aprende los pesukim, los que siguen después, mejor dicho, no los que siguen después, en Vaikra 4, 22, 23, que habla sobre hatat nasi, que el pasuk dice, Shenasi ejeta ve'asahad mikol mitzvot Hashem Elohav, asher lo teasena bishgaga ve'Hashem, y moda elam hatato shel hatá. De aquí aprendemos que, ¿qué? O sea, del smihut, asher lo teasena bishgaga ve'Hashem, y moda elam hatato, aprendemos que únicamente cuando una persona se abstiene de pecar por causa, como resultado del conocimiento, cuando se entera que está prohibido, se abstiene de pecar, ahí es cuando decimos que si pecó al final Beshogeg, trae ¿qué? Korban. Pero en Osha Midiato, pero una persona que también sí sabe, también sabe que está prohibido, no se abstiene de pecar, como quien, como un mumar, ¿sí? En ese caso, no puede traer un korban hatat por su shogeg. Si entonces aquí tenemos otra fuente que no se le acepta un korban hatat. Eso depende de smihut asher lo teasena bishgaga ve'Hashem y moda elav hatato. Entonces, si no hace asher lo teasena bishgaga ve'Hashem y moda elav, si se entera no va a hacerlo, ahí es que aceptamos, si lo hizo al final, aceptamos su korban. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Ambos aparentemente están de acuerdo en lo mismo, solo la diferencia entre Tanakama y Rabbi Shimon es de Rabbi Shimon ben Yossi es de dónde lo aprendemos. Si me ama Aretz o asher lo teasena bishgaga ve'Hashem, dice Rabbi Nuna, la diferencia entre ellos va a ser un mumar para comer helev, o sea que come cebo, ¿sí? Es renegado, no le importa, come cebo. Y transgredió el pecado, el abón de dam, ¿sí? El shogeg quiere traer un korban por el dam, ¿sí? Entonces, según Tanakama, ¿sí? Ya que es mumar, por lo menos para helev, entonces no se le acepta ya no se le acepta el korban inclusive por el dam. No se le acepta el korban hatat por el dam. Sin embargo, Rabbi Shimon dice que toda la razón es porque si se hubiese enterado, se hubiese abstenido. En helev no, pero en dam, si se hubiese enterado, se hubiese abstenido. Entonces sí se acepta el korban hatat para eso. Pero de todas formas, vemos claramente en esta baraita dos Tanaim que discuten de dónde se aprende de que un mumar no puede traer, no se le puede aceptar que un korban hatat. Según Tanakama me amar, según Rabbi Shimon ben Yossi, se aprende a Shelot Hasen Beshgaga Hashem. Pero según ambos, vemos, o sea, son de o me amar, según Tanakama repite, y según Rabbi Shimon ben Yossi, del pasuk Shelot Hasen Beshgaga Hashem. Y en la primera varita mencionamos que de dónde aprendemos de que no puede traer un korban hatat, de Mikem, que está escrito en Olá. Dice la se necesitan ambos. Se necesita decir claramente que no se le acepta un korban ya sea en hatat y que no se le acepta el korban tampoco en korban nedabá de Olá. ¿Por qué? Porque si nada más hubiese dicho hatat, hubiese pensado hubiese pensado que como es para capará, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? En capará, si tú dices nada más con hatat que no se acepta, listo, el hatat no se acepta porque es para capará. Y un mumar, que lo hace a propósito, normalmente, ¿qué capará va a tener? Entonces, por eso el korban hatat no se acepta, pero un korban nedabá, que no es para capará, no es para expiación, sino es un dorón, un regalo para Hashem. Entonces no viene para expiar, pues ¿sabes qué? Deberías de recibirlo. Por eso necesito otra fuente, la palabra mikem, para decirte que también en korban nedabá de olá no se la acepta. Y por otro lado, si tú hubieras dicho nada más olá, o sea, la palabra mikem, ¿sabes por qué no se la acepta? Porque no es obligatorio. Como no es korban nedabá. Porque si no es obligatorio, ¿para qué lo vas a aceptar algo mumar? Pero cuando es un korban hatat, que ya es hiyuv, que es obligatorio, pues también a un mumar debería aceptarse. O sea, repito. Si tú hubiese dicho nada más olá, hubiese dicho que nada más en olá es que no lo acepto porque está escrito zebach reshaim toeva, un rasha que traiga algún regalo. No quiero regalos de él, pero cuando es algo obligatorio, pues toca aceptárselo. Por eso necesitamos otro pasuk. En hatat, ya sea según Tanakama, de me'amaretz, ya sea según Rabbi Shimon ben Yossi, de Asher lo tasen beshgaga ve'Hashem, la segunda baraita, que nos diga que también korban hatat no se recibe. O sea, por eso necesitamos los dos baraitos, para decirte que hay una fuente, ya sea que korban nedabá olá o korban hatat, cuando es de un mumar, no se recibe. Seguimos. Bejoleija dichtive behema greyutahi, veaketiv adam behema toshi Hashem amar biuda amarav, elu ben adam shemarubim bedat, umesimim atzam ki behema, hatam ketiv adam behema, acha behema lechude ketiv. Bejoleija dichtive adam behema mealiutahi, veaketiv zarati es bnei Israel zera adam vezera behema, hatam hachal kekra, zera adam lechud vezera behema lechud. Mencionamos antes, en la primera baraita, que cuando dice Mina Behema, ¿sí? Mina Behema es para incluirte que hay ciertas personas que tienen acciones como animales y están incluidos en la posibilidad de traer un korban nedabá, que son Poshei Israel, que explicamos que es mumar ledabar ejad, mumar para una sola cosa, ¿sí? Pero de todas formas, claramente, según esa explicación, ¿sí?
Mina Behema, que traducción de Mina Behema, ¿qué es? Animal, alude a una persona. ¿Sí? Personas que se parecen en sus acciones a un animal. O sea que se refiere a una persona en una alusión degradante. ¿Sí? O sea, una persona que tiene acciones como animal, o sea, que no cuida, que peca. O sea, cuando dice Mina Behema, se refiere a una persona de forma degradante. Dice Rama, no me cuadra, porque en Teilim, en el Salmo 36, versículo 7, dice, Adamu Behema Toshia Hashem. Una persona y un animal serán salvados, Hashem los salvará. Dice la vida nombre para explicar este pasuk. ¿A qué se refiere Adam? Adam se refiere a una persona que es muy inteligente. ¿Sí? ¿Qué es Adam Behema aquí? Una persona que es muy sabia y es humilde, que no se cree que es muy sabio, sino se cree como un animal. Entonces aquí vemos que se usa la palabra Behema refiriéndose a la persona, pero no de forma degradante, sino de forma superior, de forma una ma'alá, un alao. ¿Sí? Dice la Gemara, no es pregunta por qué, porque este pasuk en Teilim dice Adamu Behema. ¿Sí? Se menciona, no nada más dice Behema, dice Adam. Como menciona la palabra Adam, pues cuando se menciona Behema después es Behema refiriéndose a Adam de forma superior, o sea, de una forma mala. Pero en el pasuk nuestro, o sea, el pasuk que se trajo en la primera baraita, que dice solamente Behema, mina Behema, ahí, si se refiere a una persona, se refiere a una persona de forma degradante. Dice la Gemara, o sea que cuando se menciona Adam en el pasuk, o sea, se menciona Behema y también Adam, pues el Behema es que es algo alabanza. Se no me cuadra porque hay un pasuk en Irmiau 31:26 que dice Vezarati Israel Zera Adam Vezera Behema. De ahí también dice Adam, Zera Adam Vezera Behema. Dice Adam y aún así cuando dice Zera Behema se refiere a personas, a Mearetz, que no saben Torah, que no saben nada. Sabemos que aunque se menciona en el pasuk la palabra Adam, cuando se menciona después Zera Behema, que es personas degradante, ¿sí? Dice la Gemara, no, ahí no, o sea, no hay pregunta de allá porque ahí no obstante menciona a Adam, pero no en la misma frase. No obstante ahí menciona a Adam, pero dice Zera Adam, Vezera Behema. No como en el pasuk en Teilim que dice Adamu Behema. Juntos los mezclan. Ahí el pasuk los separa. Seguimos. Siman Niklaf Amar Rabbi Hanan Amar Rabbi Yaakov Aridi Amar Rabbi Yoshua Ben Levi Mishum Bar Kapara Rabban Gamliel Ubedinon Nimnu al Shechitat Kuti Ve'asarua. Amar Rabbi Zera Rabbi Yaakov Aridi Shema lo llama Rabbi Ela She'en Israel Omed al Gabab. Amale Dami Haim Rabbanan que de lo que mire Inshi Shema'ata. Beshen Israel Omed al Gabab le membra Bae. ¿Cabla mine o lo cabla mine? Ok, expliquemos esta parte. Hasta ahora mencionamos, ¿sí?, ciertas opiniones de Tanaim, que la shejitá, volvemos a Kuti, ¿sí? Kuti. La shejitá de un Kuti, cuando hay un Israel que está encima de él y lo supervisa en el momento de la shejitá, su shejitá es ¿qué? Kasher, ¿correcto o no? Obviamente estas opiniones están basadas en la opinión de que Kuti son Geremet, etcétera, etcétera. Así era la halajá originalmente. Que queda otra vez que un Kuti que hace shejitá e Israel Omed al Gabab, Kasher. Pero la Gemara a continuación, en la parte que leí, nos menciona que posteriormente se hizo una tacaná. Jamí hicieron una tacaná al respecto y dijeron que ¿qué? Que está prohibido. Vamos a ver. Dice Rabbi Hanan en nombre de Rabbi Yaakov Aridi, en nombre de Rabbi Yoshua Ben Levi, en nombre de Bar Kapara. Rabban Gamliel y su Bedín se reunieron, hicieron una votación sobre Shchutat Kuti y decidieron al final que ¿qué? A base de votación, según mayoría, que prohibido. ¿Sí? Así dice ¿quién? Rabbi Haná en nombre de Rabbi Yaakov Aridi, en nombre de Rabbi Yoshua Ben Levi, en nombre de Bar Kapara, que así hizo Rabban Gamliel con su Bedín. Viene Rabbi Israel y le pregunta a Rabbi Yaakov Aridi, ¿será que tú, Rabbi Yaakov, escuchaste que Rabban Gamliel al final con su Bedín prohibió Shechitat Kuti? ¿Será que prohibió únicamente cuando en Israel Omed al Gabab? Únicamente cuando el Israel no está encima del Kuti, ¿sí? Pero si sí está encima del Kuti y supervisa la Shechitá, ¿efectivamente queda permitida? Le responde Rabbi Yaakov Aridi Rabbi Zera, pareces una persona que no estudiaste nada. ¿Cómo hubieses pensado algo así? No hay chance. ¿Por qué? Porque cuando un Israel no Omed al Gabab, obvio que está asur, también originalmente está asur, todo lo que se permitió originalmente que es cuando Omed al Gabab, ¿sí? Entonces seguro aquí, cuando Rabban Gamliel vino y decretó que está prohibido una tacaná nueva, una tacaná hadashá, es porque es que de ese momento en adelante lo que estaba permitido, o sea, cuando Israel Omed al Gabab, aún así está ¿qué? Prohibido,
¿Sí? Así le respondió Rabbi Yaakov Baridi a Rabbi Zera. La primera pregunta, listo, así le dijo Rabbi Zera. La pregunta es, ¿Rabbi Zera escuchó eso? ¿Lo aceptó? ¿Y se retractó de lo que él pensaba o no? O sea, cuando Rabbi Zera escuchó esto, Rabbi Yaakov Baridi, este argumento, ¿aceptó que efectivamente la takana de Rabban Gamliel fue prohibir Shechitat Kuti inclusive si se lo me da el Gabab? ¿O que lo escuchó y no se retractó de su opinión y siguió pensando como pensaba en la pregunta Rabbi Zera que qué? Que todo lo que prohibió Rabban Gamliel es cuando lo me da el Gabab. Esa es la duda de la Gemara. La Gemara trae una prueba que efectivamente Rabbi Zera aceptó el argumento y se retractó de lo que pensaba y efectivamente aceptó Rabbi Zera que todo lo que dijo Rabban Gamliel que está prohibido es inclusive si Israel o me da el Gabab. Tashema de Amar Rav Nachman de Amar Rav Nachman Bar Yitzchak Amar Abasi אני ראיתי את רבי יוחנן שאכל משחיטת כותי אף רבי יסי אכל משחיטת כותי ותהי בר רבי זרע לא שמיע להו דיה ושמיע להו וקבללה או דין משמיע להו ולא קבלוה אדר פשיט לנפשה מסתברא דשמיע להו ולא קבלוה דאיסר כדתך לא שמיע להו ויה ושמיע להו אבל מקבללה איך היא מסתייע מתעלמך לאיסורא השתא בהמתן שצדיקים הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידן צדיקים עצמם לא כל שכן ואיסר כדתך לא קבלה מיניה לשנילה, כאן כשישראל עומד על גביו, כאן כשאין ישראל עומד על גביו, אלא לא שמע מינה, קבלה מינה, שמע מינה. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba de lo que dijo Rav Nachman Bar Yitzchak en nombre de Rabasi. Escuchen bien, él dijo que él vio, otra vez, Rav Nachman Bar Yitzchak en nombre de Rabasi. Él dijo lo siguiente, yo vi a Rabbi Yohanan que comió carne de una shchitat kuti y también Rabasi mismo comió carne de la shejitá de quién, de un kuti. Y cuando vi eso, vi que Rabbi Zera tenía duda por qué efectivamente Rabbi Yohanan y Rabasi comieron de la carne. Rabbi Zera tenía duda por qué. ¿Será que, así dijo Rabbi Zera, será que no escucharon de la takana de Rabban Gamliel? Porque si la hubiesen escuchado, la hubiesen aceptado y no hubiesen comido la shejitat kuti. ¿O será que sabían de la takana de Rabban Gamliel, pero no la aceptaron? Así era la duda de quién, de Rabbi Zera. Y después Rabbi Zera solucionó su propia duda diciendo lo siguiente. Probablemente, escuchen bien, dice Rabbi Zera, así dice Rabbi Zera sobre la ecuación, probablemente escucharon la takana de Rabban Gamliel que no se puede comer shejitat kuti y aún así no la aceptaron. Escucharon, la sabían, pero no aceptaron la takana. Porque si hubiésemos pensado que nunca la escucharon, y si la hubiesen escuchado, la hubiesen aceptado, sale entonces que comieron algo prohibido por josería, por falta de conocimiento. ¿Y cómo puede ser entonces que Akadosh Baruj Hu causó algo así? Si está escrito que a filo animales de tzadikim, Akadosh Baruj Hu se encarga de que no hay una takalá, no haya un tropiezo. Entonces con shiken que los tzadikim mismo causan que no va a causar que Hashem no va a causar que caiga en un tropiezo. ¿Sí? Entonces, seguro, afilo beshogek, ¿sí? Entonces, seguro, si es que ellos hubiesen escuchado la takana de Rabban Gamliel, si hubiesen escuchado la takana de Rabban Gamliel, la hubiesen aceptado, no hubiesen comido. ¿Sí? Entonces, seguro lo que pasó aquí es que la sabían, ¿sí? Y aún así no la aceptaron, ¿sí? La sabían, no la aceptaron, ¿sí? Y por eso, como no la aceptaron, era eter para ellos. Y por eso podían comer. Por eso a Akadosh Baruj Hu no causó de que no la coman. Porque para ellos era eter. Así fue la historia. Dice la Gemara un segundo. Todo esto pasó con Rabbi Zera, que tenía la duda sobre ellos, etc. Hasta nosotros tenemos una duda sobre Rabbi Zera. ¿Recuerdan la duda de Rabbi Zera? Si él aceptó el argumento que le dijo Rabbi Yaakov Baridi, ¿sí? De la takana de Rabban Gamliel incluso, o no. Dice la Gemara, sí decimos que Rabbi Zera no aceptó la explicación de Rabbi Yaakov Baridi y se quedó en su opinión original, que Rabban Gamliel no prohibió la shchitat kutim siempre, sino únicamente cuando en Israel Omed al Gabá, pero si Israel Omed al Gabá está kasher. Entonces, ¿por qué Rabbi Zera se preguntó? Y esto podía responderse muy sencillo, que Rabbi Yohanan y Rabbi Asi comieron de shchitat kuti y esto no va en contra de Rabban Gamliel, porque en contra de Rabban Gamliel, porque hubo que un Israel Omed al Gabá. El hecho que no respondió así mashma, que Rabbi Zera efectivamente aceptó el argumento de Rabbi Yaakov Baridi
y opinó que, aceptó el argumento de Rabbi Yaakov Haredi que la Takana Rabban Gamliel prohibió Shechitat Kuti, inclusive si se lo me da el Gabab. Y por eso tenía la duda de decir por qué comieron entonces la Shechita, o porque no escucharon de la Takana, o porque escucharon y no la aceptaron. Shvamine, efectivamente. Seguimos un poco más. Umay Tama Gazru Behu Rabbanan. Kiad Rabbi Shimon ben Elazar, Shadre Rabbi Meir Leatuye Hamrami Bekutae. Ashkeje Hausa Baba Male, Besamta Sakin Beloeja, Imbal Nefeshata. Halach Rabbi Shimon ben Elazar, Vesiper de Barim Rabbi Meir, Begazar Alehem. Maita, Mamra Rahman Yitzhak, Dmut Yuna, Matzulaim Berosha Gerizim, Sheyov Dimotam, Rabbi Meir, Letame de Heish Miuta, Begazar Ruba, Begazar Ruba, Tumiuta, Rabbi Gamliel, Ubedinon, Amik Rabbi Meir, se veía Lehu. Ahorita la Gemara nos dice, listo, entonces ya comprobamos o ya explicamos que la Takana de Rabban Gamliel de prohibir Shechitat Kuti es inclusive si Israel Omed al Gabab. Inclusive si Israel Omed al Gabab, está prohibida Shechitat Kuti. Así fue la Takana de Rabban Gamliel, así explicamos. ¿Sí? Dice, ¿y por qué? ¿Por qué Rabban Gamliel efectivamente decretó que Shechitat Kuti está prohibido, inclusive si Israel Omed al Gabab? Explica la Gemara, te voy a explicar por qué. Por la historia que pasó con Rabbi Shimon ben Elazar. ¿Qué pasó? Rabbi Meir envió a Rabbi Shimon ben Elazar a traerle vino de los Kutim. Rabbi Meir envió a Rabbi Shimon ben Elazar a traerle vino de los Kutim. Y en el camino, otra vez, Rabbi Meir fue el remitente y Rabbi Shimon ben Elazar fue el mensajero. Le dice, por favor, tráeme vino de los Kutim. Y en el camino se encontró Rabbi Shimon ben Elazar a un anciano. Y le dice, el anciano, le menciona un pasuk en Mishle 23:2, Vesantá sakin beloeja imbal nefeshata. O sea, no hagas esto. Le está insinuando, no hagas esto. Si eres una persona kasher, si eres un baal nefesh, no hagas eso. Bueno, entonces Rabbi Shimon ben Elazar regresó en donde su remitente. Entonces, ¿quién? Rabbi Meir. Le dice, mira, me encontré un anciano y me dijo que no haga esto. ¿Sí? Entonces, en ese momento, Rabbi Meir decretó y dijo que el vino de los Kutim está, ¿qué? Prohibido por la historia que pasó. Si el anciano le dijo no hagas eso, lo prohibió. Y efectivamente, ¿cuál es la razón de la Gezerá? O sea, listo, el Zaquel le dijo que no tome ese vino. ¿Pero por qué? Dice el Nahum Yitzhak, te voy a explicar. Una forma de una paloma, Dmut Yonah, encontraron los Kutim en el monte. ¿En qué monte? Har Gerizim. Que empezaron a idolatrar. ¿Sí? Entonces, también si eran Geremet, empezaron a idolatrar. Entonces, era Mumarim, la Bodat Kohavim. Y una persona Mumar, la Bodat Kohavim, su vino está ¿qué? Prohibido. Mejashosh Yainezech. ¿Sí? Y no obstante, era la minoría. Los que estaban en el monte idolatraban, pero la mayoría de los Kutim que no estaban ahí. Pero cuadra Rabbi Meir con su opinión a otro lado, que Rabbi Meir siempre sospecha a la minoría, al miut. Y por eso se afecta a la mayoría por la minoría. Por eso prohibió el vino de los Kutim, de todos los Kutim. También aquellos, la mayoría que no estaban en el Argezim. ¿Por qué? Porque sospechamos por la minoría. Eso fue lo que pasó. Dice la Gemara. Y Rabban Gamliel y Bedino también opinan como Rabban Gamliel y su Bedín también opinan como Rabbi Meir, que hay que sospechar por la minoría, y por lo tanto expandieron este decreto y dijeron que no se puede comer shejita, no nada más que no se puede el vino de los kutim, sino tampoco la shejita de los kutim. ¿Por qué? Por la minoría, que son idólatras. Y vamos como la opinión que dice que si son idólatras, mumar adodat kohabim, mumar lejó la Torah Kola, inclusive para nevelot utrefot, y por eso la shejita no sirve. Seguimos un poco más. Pashte de krabe maiketiv. ותלמידי יושב לפני רבו, את רבי חייא, כי תשאל לחומד מושל בן תבין את אשר לפניך ושמת סכין באלוהיך עם בעל נפש אתה. אם יודע תלמיד רבו, שיודע להחזיר לו טעם, בין, ואם לאו, תבין את אשר לפניך ושמת סכין באלוהיך ועם בעל נפש אתה, perosh gemeno. Vamos a acabar aquí para hoy. En esta parte de la Gemara nos explica, citamos un pasuk, el pasuk que le dijo el anciano a Rabbi Shimon ben Elazar. Es un pasuk en Mishle 23:12. Santa Sakin Beloeja, Imal Nefesh Atá. O sea, le está insinuando, no agarres el vino allá. La Gemara aquí analiza este pasuk. ¿Cuál es la traducción de este pasuk? El pashtut de este pasuk. ¿Qué nos viene a decir? Dice, este pasuk nos está enseñando cómo debe ser la conducta de un alumno cuando está con su maestro, con su jajam. Como dice Rabbi Hiel en la Baraitá. El pasuk completo dice así: Kiteshel ilhomet moshel, bin tabin et asher lefaneja, Santa Sakin Beloeja, Imal Nefesh Atá. Dice la Gemara, sí. Un alumno sabe sobre su maestro, que cualquier pregunta que le haga, o sea, si el alumno sabe que cualquier pregunta que le hace a su maestro, ¿sí? El maestro va a saber qué responder con una explicación bien,
Bin, efectivamente, que analice el tema, que le pregunte, que lo bombardee al jajam. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el jajam le dé todas las respuestas y tenga toda la claridad. Pero si no, o sea que el talmid sospecha que su maestro puede ser que no sepa responderle las preguntas. Escucha lo que dice tu jajam y trata de tú entenderlo solo, sin preguntar, para no hacerle pasar pena de que le va a preguntar y no va a responder. Y si si eres una persona que quieres tener claridad y no puedes solo entender, o sea, otra vez, aquí en esta parte dice, si, en esta última parte dice, si sabes que tu jajam no va a poder que responderte, dice, ¿sabes qué? De lo que tienes, la información que tienes, trata tú de analizar solo y no pregunte para no hacerlo quedar mal. Y si eres Baal Nefesh, que quieres de lo que tienes, quieres tener claridad 100%, pero Shemenu, tienes que cambiar de jajam y buscar un jajam más grande. ¿Para qué? Para que puedas hacer las preguntas y tener la claridad pertinente. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.